Feliz día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Queridos amigos, en el día de hoy deseo que la bendición más grande para tu vida sea la palabra de Dios. Y te ruego que puedas poner mucha atención. En este mundo, muchos de nosotros nos imaginamos como que hay que hacer tantas cosas para agradar a Dios, pero al final, todo lo que Dios desea de ti y de mí es nuestra obediencia. Si tú y yo estamos dispuestos a obedecer a Dios, grandes serán las bendiciones de Dios para tu vida, como lo es para la mía también. Y el mensaje de este día lo vamos a sacar del libro de Jueces. Lo vamos a sacar del libro de Jueces. En el capítulo 13, el versículo 5 dice así: Porque concebirás y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y empezará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces podemos darnos cuenta aquí que el ángel de Dios le aparece a una mujer y le dice que va a concebir y va a dar a luz, y le da instrucciones de la manera que ella se debe conducir y al niño también. El esposo de esta mujer se llamaba Manoa. Eran casados y ya tenían mucho tiempo de estar viviendo, o sea, ya habían pasado la edad de tener hijos. Y en este tiempo, y también en el pasado, pero en especial en el pueblo de Israel, la bendición más grande que podrían tener las parejas de casados eran los hijos. Y cuando no lo tenían, le rogaban a Dios en gran manera que Él les hiciera ese milagro de darle hijos. Entonces este hombre llamado Manoa, junto con su esposa, no tenían hijos. Y estamos seguros que ellos le rogaban día a día a Dios que Él obrara en sus vidas. Y aún ya siendo avanzados de edad, Dios los visitó por medio de su ángel. Y Dios vino a hacerles una promesa, pero también un pacto con ellos. Y cuando le apareció a la mujer, le dijo: concebirás y darás a luz a un hijo. Y el pacto que yo hago contigo es que no subirá navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo para Dios. Y en el versículo 7 nos dice: y dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, desde ahora no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas cosa impura, porque este niño será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces podemos darnos cuenta una vez más que el ángel de Dios está hablando. Y le dice a esta mujer que el pacto no solo es con el niño, porque desde este momento que el ángel ya le ha dicho que ella concebirá y dará a luz, ella también tiene que apartar su boca del vino, de las bebidas fermentadas, de las comidas impuras, de todo lo que está acostumbrada a comer, porque desde ahora tiene que santificar su vida, porque en ese momento empieza el pacto con Dios, para que la promesa pueda ser todos los días mientras viva el niño que iba a nacer. En el versículo 14 nos dice: no comerá nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni bebida fermentada, ni comerá cosa impura. Ha de guardar todo lo que te mandé. Entonces, como hemos dicho, la ley de Dios, o sea, el pacto de Dios, empezaba con la vida de la madre. Desde el momento en que el ángel le habló y le dijo que ella concebirá y dará a luz un hijo. También se le fue dicho que ella se tenía que apartar de todas las cosas impuras que podría meter en su cuerpo, empezando por el vino, las bebidas fermentadas. No podía comer cosas impuras. Tenía que apartarse en santidad para Dios, porque desde ese momento empezaba el pacto de Dios con ella, su esposo y también el niño. Entonces vemos que la madre empezó cumpliendo con Dios.
Y el pacto del Nazareo no era en ese momento que Dios le estaba explicando lo que tenían que hacer por medio del ángel, sino que esa ley ya estaba escrita en el libro de la ley de Dios, que fue dada al pueblo de Dios por medio de su siervo Moisés. Y vamos a ver en el libro de Números, el capítulo 6, del versículo 2 en adelante, que dice: Di a los israelitas, cuando un hombre o mujer se aparta y hace voto de nazareo, que significa apartado, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra, de vinagre de vino y de vinagre de sidra. No beberá ningún licor de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su separación no comerá ningún producto de la vid, ni las semillas, ni el ollejo. Todo el tiempo del voto de su nazareo, el hombre no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplieran los días de su dedicación al Señor. Santo será y dejará crecer el cabello de su cabeza. Entonces aquí podemos darnos cuenta. Esta es la ley del nazareo. Dice que cuando un hombre o una mujer hace el pacto de nazareo con Dios, esa persona es apartado para Dios, es dedicado al Señor, y esa persona tiene que abstenerse del vino y de la sidra, de las bebidas fermentadas. Ni siquiera comerá uvas frescas ni secas, y no comerá nada impuro. Y vemos que desde que el ángel del Señor le trajo el mensaje a la madre que concebirá y dará a luz, empezó este pacto con Dios. Y la madre cumplió fielmente. Y dice que cuando nazca el niño, no solamente se apartará de las comidas impuras o dejará de comer y beber las cosas que Dios le ha dicho, sino que también se mantendrá el cabello largo. No pasará navaja en su cabello. Entonces vamos a ver qué nos dice en el versículo 24 del mismo libro de Jueces, en el capítulo 13. Y dice: y la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo, y el espíritu del Señor empezó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces podemos darnos cuenta que la obediencia de estas personas era la oportunidad hacia Dios para manifestarse en la vida de estas personas. Entonces dice que la mujer dio a luz, dio a luz un hijo, tal y como el ángel lo había prometido. Y vemos que la mujer cumplió con la promesa y el pacto que estaba ante ella y Dios, hasta el momento del nacimiento de su niño, hasta el momento en que él crecía. Ciertamente, esta mujer le enseñaba las cosas que estaban escritos en el libro de Dios, en la ley de Dios, que el mismo ángel de Dios le había recordado. Y vemos que ella fue fiel, y por eso el Espíritu de Dios hasta este momento estaba en la vida de este niño. Y vamos a ver qué nos dice en el capítulo 14, el versículo 18 y 19. Dice: al séptimo día, antes de la puesta del sol, los de la ciudad le dijeron: qué cosa más dulce que la miel, qué cosa más fuerte que el león. Él respondió: si no hubieses arado con mi novia, jamás hubieses descubierto el enigma. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él, descendió a Ascalón, mató a 30 filisteos, tomó sus despojos y los dio a los que habían explicado el enigma. Y encendido de enojo, se fue a la casa de su padre. Podemos darnos cuenta que una vez más el Espíritu de Dios descendió sobre la vida de este niño que ya era un hombre llamado Sansón. Y en este momento de su vida ya había desobedecido a Dios, pero el pacto que él tenía con Dios del Nazareo permanecía firme porque él había obedecido en las comidas, en la bebida y también en su cabello.
nunca le había pasado navaja, tal y como Dios mandaba. En todo eso, Sansón había mantenido su pacto con Dios. Y por eso, aunque él estaba metido en el pueblo de los filisteos, porque ya se había casado con la hija de una filistea, como que en el pueblo de Dios no había mujer para él. Pero vemos que cuando él se encontró en esta situación, el Espíritu de Dios descendió sobre él. Fue y mató a 30 hombres él solito. Les quitó las ropas que había prometido a estos hombres si adivinaban el enigma que él les había presentado. Y les entregó las ropas y se fue. El Espíritu de Dios estuvo sobre él, por eso él pudo vencer, porque él obedecía a Dios hasta ese momento y el Espíritu de Dios estaba sobre él. En el mismo capítulo 15, en el versículo 14, dice: cuando llegaron a Leí, los filisteos salieron a recibirlo con algazara, pero el Espíritu del Señor descendió sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, y las ataduras cayeron de sus manos. Una vez más, el Espíritu de Dios descendió sobre él. Dios fue quien lo libró de ese mal que le esperaba a él. Él tuvo un gran conflicto con los filisteos. Le quemó todos sus sembrados porque ellos le habían quemado a su esposa, a su suegro, a su suegra y a la familia de su esposa. Y Sansón descendió con una gran furia y le quemó todos sus sembrados. Los filisteos lo buscaron hasta encontrarlo y luego lo ataron con cuerdas. Y cuando ya estaba delante de la presencia de los filisteos, el Espíritu de Dios descendió sobre él y rompió esas cuerdas como que fueran lino quemado, como que ya fueran ceniza. Así lo rompió Sansón. Pero vemos que hasta este momento, aunque él se había casado con una filistea, se había casado con una idólatra, todavía mantenía el pacto con Dios del Nazareo intacto. No había desobedecido a Dios en eso. Pero si seguimos estudiando la historia de Salomón, de Sansón, podemos ver que más adelante una misma filistea llamada Dalila lo convence que le diga a dónde está el secreto de su fuerza. Y Sansón, aún sabiendo que su fuerza no estaba en su cabello, sino en su obediencia a Dios. Si él hubiera permanecido fiel a Dios en el pacto que Dios hacía con él, aunque le hubieran rapado la cabeza, él hubiera podido vencer una vez más. Pero tristemente él le dice su secreto a la mujer y ahí rompe su voto y su pacto con Dios. Y así el Espíritu de Dios se aleja de él. Fue entregado a sus enemigos, le sacaron los ojos, lo usaban para entretenerse en sus fiestas de ellos. Y el último día de su vida lo llevaron para entretenerse con él. Y en ese momento él se dio cuenta que había pecado contra Dios, que rompió el pacto que Dios había hecho con su madre y con él también. En ese momento se arrepintió de haberle fallado a Dios. Le pidió perdón y ciertamente Dios lo perdonó. Y una vez más Dios obró en esa situación. Pero ya no fue para salvarle la vida de él, sino que para concederle el pedido que él hacía. Que él se muriera junto con todos los enemigos del pueblo de Dios y también enemigos de Dios. Y así fue. Pero la lección para que nosotros podamos saber en este día es que todo lo que necesitamos es obedecer a Dios. Si tú y yo obedecemos a Dios, el Espíritu de Dios, siempre que estemos metidos en problemas y lo necesitemos para salvarnos de cualquier situación, descenderá sobre nosotros y en todo seremos vencedores y las bendiciones de Dios serán grandes para nuestra vida. Espero en Dios que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, querido amigo, amiga y hermano que escuchas. Obedece a Dios y te irá bien, porque el Espíritu de Dios se manifestará en tu vida y te librará de todo mal y serás bendito en todos tus días. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea para la vida de cada uno de ustedes que me escucha en este día, de parte de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.